Bienvenidos, bienvenidas. Transmitimos ahora desde la Biblioteca El Tintal y desde aquí nos ocupamos de los asuntos de dos localidades, Kennedy y Bosa. Una de cada 5 personas que votó en las elecciones de 2019 lo hizo en una de estas dos localidades que tienen habilitadas para octubre 1.100.000 personas para votar. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Cuáles son los datos que nos permiten comprender mejor lo que ocurre en estas dos localidades? Bueno, de eso justamente hablamos en nuestra emisión de hoy. Lo haremos con voces expertas, con líderes de estas dos localidades. Gracias por aceptar nuestra invitación, tanto al mediodía como en la noche, para hablar de los asuntos de estas dos localidades, Kennedy y Bosa, líderes sociales. En Kennedy, Rommel Leonel Corredor, es líder social de Kennedy y ha hecho, entre muchas otras obras sociales, pues trabajos en búsqueda de desaparecidos. Señor Corredor, bienvenido, ¿qué tal? Gracias a Canal Capital, muy buenos días. Muy amable, señor. Y también de la localidad de Bosa, Edgar Hernando Rodríguez. Ha sido líder social por muchos años y ha logrado ganar 2 proyectos para que se distribuyan mejor los presupuestos participativos, particularmente con enfoque en seguridad. Don Edgar, bienvenido, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a Canal Capital por la invitación. A usted muy amable por aceptarla. ¿Cuáles son las problemáticas de estas localidades? Bueno, con ellos y con otros líderes vamos a hacer ese diagnóstico y aquí hay un informe de contexto. Están otras voces autorizadas de estas dos localidades de Bogotá. La localidad de Bosa es una localidad pluricultural. Contamos con 5 UPZs, reciben personas de todas las ciudades, gente desplazada, víctimas del conflicto. Kennedy es una ciudad dentro de la ciudad, la número 1 en muchos aspectos, en lo bueno, lo malo y lo feo. Tenemos un centro muy hospitalario que se llama Corabastos. Tenemos la primera línea del metro, nace en Kennedy. Cosas como esas suceden en Kennedy que de pronto la ciudadanía tampoco conoce. Sabemos que el desarrollo de la localidad de Bosa ha ido avanzando a través de las construcciones muy importantes como el hospital, el nuevo hospital de Bosa, y también tenemos el patio del metro. Aquí inició el estallido social en Portal Américas, que somos muy reverentes, inclusive a nivel mundial. Tenemos un parque muy reverente en Margaritas y un parque donde se congregaba la primera línea, y hoy en día la administración pues intervino ese parque, está restaurado. Entonces esas cosas son las que también uno tiene que contar detrás de bambalinas, ¿no? Detrás de todo eso negativo que sucede. Que venimos de otras ciudades, desplazados, madres, cabeza de hogar, y aquí encontramos la forma de vivir tranquilos, de trabajar, de hacer nuestra vida y desarrollar, que nuestros hijos estudien. Hay informalidad, pero también hay legalidad. Tenemos mucha informalidad pues porque la situación después de pospandemia, la gente tuvo que acudir a esta necesidad de aprovechar el espacio público y las calles. Todo no es malo. Hay muchas obras que ha hecho, como es Guayacanes, la ha adelantado. Empezaron las vías de la 1 de mayo también a funcionar para la cuestión del metro, que la llevan bastante adelantada, y eso es un aporte que hay que darle también a la administración distrital. Tenemos aquí la Universidad Distrital. Tenía destinado un sector para estudiar medicina. Está quieto, ya está el recurso, está el espacio, pero no hemos podido avanzar porque se piensa que la gente que vivimos en el estrato 2 en este sector no podemos estudiar medicina, los jóvenes no pueden aspirar a tener una carrera de ese nivel. La Biblioteca El Tintal obviamente está muy abajo, tenemos la Universidad Pública de Kennedy, pero también está al otro extremo de la ciudad, está en Tintal, no hay unas vías de acceso donde se pueda ir. La mayoría vemos que vienen de otras localidades, no son los pelados de Kennedy. Aquí tenemos una mera ruta, la de Soacha, lo cual no es suficiente, digamos, la conexión digamos, del transporte para Soacha. La movilidad está también un poquito deficiente porque están invadiendo mucho el espacio público, parquean carros en sitios de paraderos de buses y el tránsito no está cumpliendo con las funciones de movilidad. La localidad de Kennedy ha presentado alertas naranjas por el tema ambiental. La movilidad también ha estado pues crucial en este tema. Tenemos rutas del SITP que también nos han suspendido, entonces esto mejora la calidad de vida de los ciudadanos y eso también produce pues el nivel de estrés que se maneja en la localidad no es nada fácil. Se han planteado metodologías para que los vendedores
trabajadores informales los ubiquen en un solo lugar. Ese es un ejercicio que también se ha venido trabajando con la alcaldía, porque el número de informalidad es muy alto en nuestra localidad. En la localidad hay cierta apatía a las votaciones porque pues todo el mundo viene y promete y a la hora de la verdad no cumplen. Antes uno se daba cuenta que la participación de los jóvenes era muy bajita. Y las estadísticas dicen que los jóvenes y las mujeres pusimos un presidente, no solo en Colombia, aquí en Bosa salimos a votar de manera masiva, los jóvenes ya no se retienen en el tema de votación. Estamos muy mal en el tema hoy en día político porque unos son izquierda, otros son derecha, pero aquí lo que hay es problemas, hay necesidades y esas necesidades y esos problemas no deben de tener un color político. Yo creería que se deben encargar por generar una empatía y de verdad enamorar a los ciudadanos, pero a conciencia. Y creemos que un nuevo alcalde, los nuevos alcaldes o candidatos nos deben escuchar. Tenemos a veces las problemáticas porque las vivimos, pero no solo tenemos la queja, sino la solución. Don Edgar Hernando Rodríguez, ustedes en Kennedy, en Bosa, consideran que de verdad los candidatos están conscientes del tamaño de la población de su localidad y del potencial electoral que tienen. Es decir, realmente los candidatos están viniendo a ofrecer las cosas que la comunidad necesita, sobre todo porque es una votación decisiva para elegir alcalde en Bogotá. Bueno, en esta contienda, personalmente no he visto candidatos que lleguen a la localidad. 1 o 2 máximo han llegado, pero como siempre, llegan en contienda únicamente. Estamos esperando que el nuevo alcalde que llegue a quedar en la ciudad de Bogotá se unte de pueblo, que recorra las vías, que observe las problemáticas. Son trabajos que tiene que hacer tanto la alcaldía, los concejales y los ediles de la mano de los líderes sociales, los líderes comunales. Porque sabemos que, por ejemplo, Bosa es una de las localidades grandes, creo que es la 4ª localidad más grande, donde tenemos las 5 UPZs, donde la inseguridad está bastante disparada. De tiempo para acá, no decimos por parte de quién, eso es continuo, lo que los robos, los atracos, atracos en los colegios, aunque la institucionalidad ha colaborado, pero no hay un pie de fuerza que pueda cubrir una localidad tan inmensa. Pues justamente esas problemáticas las iremos ampliando durante el programa. Don Rommel, la misma pregunta para usted. ¿Usted siente que de verdad son conscientes los candidatos de la cantidad de dificultades y del potencial electoral que tiene su localidad? En este momento el diagnóstico claro, preciso, es que durante pandemia, la inseguridad y la situación que deja la pandemia y en los momentos cruciales, no solamente los concejales y aspirantes a alcaldía dejaron sola a la localidad de Kennedy, sola la capital del país. Ahorita en este momento están llegando, pero no están entrando a territorio, no cualifican ni cuantifican la cantidad de problemas como la inseguridad que se tragó la localidad de Kennedy, un robo de carros, de celulares, asalto a CID, a residencias, a comercio, la extorsión prácticamente es un pan de cada día y las cifras no se pueden cuantificar porque la gente tiene miedo de denunciar. Veamos los datos, porque este es un programa donde los datos son protagonistas, los datos que tienen que ver con las características de las localidades. Si miramos Kennedy, estamos hablando de más de 1 millón de habitantes, el 13% de la población total de Bogotá, 525 barrios, 8 ediles hombres, 3 edilesas, es la segunda localidad más grande de Bogotá. Eso dicen las cifras, don Rommel, pero ayúdame a caracterizar, a describir quiénes son los habitantes, las habitantes de Kennedy. En este momento el factor humano en Kennedy, hay una población migrante que llegó con sueños a tratar de hacer algo, de contribuir. Pues igual, nada es perfecto y hay personas que definitivamente no se puede hablar de repúblicas independientes en María Paz, en Concordia, en Llano Grande, como se quieren estigmatizar personas, pero en este momento el componente social es de una clase trabajadora de estrato 2 y 3 que sale todas las mañanas a buscar el pucho de la vida, como se llama, pero es una aventura salir temprano a la calle y que no lo atraquen.
mejor dicho, premio nacional si llega en la noche y no le ha pasado nada a la familia. Pero el tema más allá de eso es un tema de factor humano que hay que tener en cuenta para el desarrollo de cualquier política. Esa persistencia para salir adelante, a pesar de que todos los días dice nuestro invitado es un asunto de supervivencia. Los datos, las características, veamos las cifras en pantalla. Bosa tiene cerca de 729.000 habitantes, es el 9.2% del total de Bogotá, unos 280 barrios, 8 ediles, una edilesa, y un factor crítico o un factor importante es que es una localidad fronteriza entre Bogotá y el vecino municipio de Soacha. Estos datos, tanto estos como los de Kennedy, los obtuvimos del DANE y de la Secretaría de Integración Social con base en diagnósticos locales del año 2021. Probablemente las cifras puedan actualizarse un poquito más, pero estas son las más recientes. Don Edgar, estos son los datos. Ahora ayúdeme a describir, a caracterizar a la gente que es su vecina en Bosa. Claro que sí. En Bosa, esa estadística, pues como usted lo dijo, es del año 2021. Actualmente ha crecido mucho más y crece sobre todo horizontalmente. Creo que ya sobrepasamos esa cifra. La ciudadanía como tal son personas trabajadoras. Nosotros estamos caracterizados como el estrato 2 en esa parte, aunque también tenemos estrato 1 y alguna parte que es el estrato 0, que es la parte de la costalera, cerca al río Tunjuelito. Tenemos falta de empresas, de trabajo, de emprendimiento, falta de apoyo como tal del distrito. Al igual, sí tenemos bastantes colegios, pero nos hemos dado cuenta de la problemática es de la seguridad. Justamente sobre eso quisiera que lo invitara, quisiera que nos pudiera ayudar a ver unos datos que obtuvimos con otros líderes que nos ayudan a hacer un diagnóstico de cuáles son las principales problemáticas de las localidades. Y entonces sobre eso vamos a hablar a continuación. Por ejemplo, las principales problemáticas de Kennedy. Estamos hablando de inseguridad alrededor de Corabastos, de amenazas a líderes sociales, de las problemáticas relacionadas con violaciones de derechos humanos en el Portal Américas, de los menores víctimas de explotación sexual, por ejemplo, alrededor de bares y de habitabilidad de calle, conflictos por el espacio público alrededor de Corabastos y de Patio Bonito, contaminación de humedales, de la ribera del río Bogotá, del canal de Cundinamarca y de la extorsión, cuyos registros aumentaron en 57% entre 2022 y 2023. De algo de esto hablamos al principio del programa, Rommel, y usted lo ratificaba. ¿Qué cree usted de esto que acabo de enumerar? ¿Qué cree que es lo más urgente? Lo más urgente en este momento es una gerencia de seguridad que requiere la localidad, porque es inadmisible, por ejemplo, en María Paz, que se volvió el centro comercial de la delincuencia en Colombia. Ahí están los pelusos, están los boyacos, están los paisas, que es toda la UPZ 80. Hay presencia de ELN en el Portal Américas. Hay presencia de grupos desmovilizados que son los que han generado azonadas. Pero el tema más allá va de la mano con una política de seguridad coherente para Amparo, Pinar, Llano Grande, Concordia, la 38, pero esto pareciera una misión imposible, porque el comando de policía actúa dentro de sus medios y límites. Secretaría de Seguridad de Bogotá trata de hacer las cosas con sus medios y sus límites, pero lo que pasa es que se extralimitaron las bandas delincuenciales y se amarró la capacidad de la policía de actuar. Entonces hay algo muy triste, ver niños en el sector del Amparo, de la 38 con su carriel, vendiendo droga. La prostitución es un tema muy fuerte que prácticamente a la localidad se la está tragando. Nosotros hicimos un programa entero de 1 hora en este espacio, en Ahora, sobre la inseguridad alrededor de Corabastos, dentro y alrededor y lo que ello genera. Y nos dijeron que las autoridades estaban tomando medidas. Por lo que le escucho, ¿estas medidas entonces han sido insuficientes? Sí, porque el palpitar de los comerciantes, por ejemplo, del Amparo, de María Paz,
porque es que las mamás, los padres, los hijos con los padres y las madres que salen de las casas, es una situación psicosomática, de miedo, de temor, y sobre todo la policía hace presencia, como lo hemos demostrado, siempre que se sabe que van a hacer una nota periodística sobre situación de invasión de espacio público. Por ejemplo, la mayoría de deshuesadero de motos se presenta en la UPZ 80 y parece que pues las autoridades no hay una inteligencia de vida para contrarrestar, pero hay una cifra que es grande, que los líderes sociales la dicen de voz a voz, presidentes de junta, son 2.000 millones de pesos diarios que mueve el microtráfico. Ese microtráfico afecta la 1 de Mayo, afecta la 38, afecta a todos los sectores donde hay vida nocturna y sobre todo los parques, entornos escolares. Entonces, estamos prácticamente que nos digan qué tenemos que hacer. Cuando hicimos ese especial periodístico sobre Corabastos y las problemáticas que hay a su alrededor, pues las directivas de Corabastos nos hacían caer en cuenta de que, según ellos, no se cometen delitos dentro de Corabastos y que ellos ayudan a resolver el problema de la seguridad o cooperan con las autoridades en materia de seguridad. Eso un poco para decir que la gente puede ir tranquilamente a Corabastos a hacer sus compras, pero lo que nos han dicho líderes y vecinos de la zona es que en los barrios cercanos, en ciertos sectores cercanos a Corabastos, sigue imperando la ley que imponen los delincuentes y no la seguridad que debería brindar el Estado colombiano y las autoridades distritales. Ahora veamos el listado de las problemáticas de Bosa. Desde nuestro máster, aquí están los datos, las que tienen que ver con las cosas que nos reportaron los líderes comunitarios de Bosa. Estamos hablando sobre todo de microtráfico, de altos niveles de contaminación de aire, por ejemplo, la autopista sur, de ocupación irregular o informal del espacio público por ventas ambulantes, de asentamientos urbanos sin legalizar, un déficit de parques, de zonas verdes, de espacio público, la mala disposición de residuos sólidos y de escombros en los ríos Tunjuelo y el río Bogotá, y el hurto a residencias, que aumentó un 37% entre 2022 y 2023. Don Edgar, sobre estos asuntos, ¿cuál cree usted cuáles deberían priorizarse? La priorización debe ser la seguridad. Siempre tenemos que pensar en seguridad. Tratar de ubicar a las grandes cabecillas del microtráfico. Como bien saben, en días anteriores hubo unas capturas donde estaban llevando chocolatinas con marihuana a los entornos escolares. En la localidad de Bosa ha sido un poco diferente a la de Kennedy. En Bosa, el actual comandante ha trabajado arduamente, trabajan con Ejército, con Secretaría de Seguridad, hacen sus operativos, han logrado buenos positivos, pero ¿qué ocurre? Que como la localidad es tan grande, no pueden cubrir todo el tiempo. Se han presentado asesinatos entre las mismas bandas criminales que existen en la zona, sector del barrio Santa Fe o el sector de San Bernardino, del río Tunjuelo. Los delincuentes que optan por salir por las vías de escape y van a dar a la localidad de Kennedy. Entonces están trabajando Kennedy, Bosa y el municipio de Soacha, que es donde se han presentado las grandes novedades delincuenciales. En cuanto a la contaminación por parte de escombros, que es falta de cultura ciudadana, nosotros hemos optado con la alcaldía, se ha logrado hacia donde queda el patio taller, se colocaron unas materas tipo caneca de 55 galones y se mitigó un poquito nomás. En una de las vías que está destrozada, que es la 56F, del barrio Santa Fe y Porvenir, la tenían como depósito irregular de escombros. Allí la alcaldía instaló unas materas muy bonitas, pero ¿qué pasa? Los residentes de la localidad buscan la otra esquina para arrojar de escombros. Entonces, falta de cultura ciudadana. No se ha visto el programa que lanzó la Alcaldía Mayor de Bogotá, el cual cuando se ve a uno de los ciudadanos arrojando basura, escombros, lleguen a implementar la multa, el comparendo, y como decían que si tiene un negocio, el negocio lo cierran por 3 días, pero a la vez iban a multar a toda la cuadra. Pero eso no se ha visto en la localidad porque hace falta un ente que se dedique solo a eso, porque la policía no la pueden dejar solo para recoger basura.
Entonces nuestros líderes hablan de problemáticas de seguridad, de problemáticas ambientales, económicas referidas al empleo, la informalidad, en fin, la presencia social del distrito. Pero hay unos indicadores sociales que valdría la pena que revisáramos. Miren los datos, los enviamos desde nuestro máster. Datos que tienen que ver, por ejemplo, con la discapacidad. Miren la cantidad enorme de personas que hay con discapacidad en estas localidades. Estamos hablando de datos por cada 1000 habitantes. 131 en Kennedy, 191 en Bosa. Personas en pobreza multidimensional, 53 en Kennedy, 53 por cada 1000 habitantes, quiero decir, y 82 en Bosa. Víctimas de violencia intrafamiliar también es un problema frecuente. Víctimas del conflicto armado, 55 en Kennedy, 84 en Bosa. Ese número es por cada 1000 habitantes. Migrantes, ya lo decían nuestros invitados, hay una fuerte presencia de migrantes, personas que vienen buscando la realización de sus sueños y sus proyectos de vida en Bogotá. Y hogares con jefatura femenina, 331 por cada 1000 habitantes en Kennedy y 304 en Bosa. Otro asunto adicional, habitantes de calle. En Kennedy está el 7.2% de los habitantes de calle de Bogotá y en Bosa está el 1.2%. Sobre estos indicadores sociales, don Rommel, ¿cuál cree usted que podría ser el más acuciante? Las cifras muestran una presencia fuerte de personas con discapacidad en Bogotá y de hogares con jefatura femenina. Este es un drama humanitario terrible que se está presentando y afecta a la sociedad, y yo creo que el futuro de los jóvenes que están con discapacidad, y no solamente por la accidentalidad en motos, que está dejando mucha cantidad de personas con unas discapacidades permanentes que los afectan en lo humano, en lo psicológico, en lo emocional, y les cierran puertas. Tenemos que sumar a eso lo que vive la localidad de Kennedy y en los pagadiarios. Es increíble que cerca a Abastos hayan unas casas de 6x12 donde viven 70, 80 personas, donde hay trabajadoras sexuales, donde hay niños que son focos de pandemia, y los carreteros, las personas que venden sus corotos, que es una población migratoria que está padeciendo el yugo de la pobreza, que genera en inseguridad. Y lo que dice Abastos, la gente de la central de Abastos, desafortunadamente no cuentan toda la verdad, porque el corredor de Sumapaz, para la entrada de armas, de granadas, de pistolas, de revólveres ilegales, está entrando por la central de Abastos, y es ahí donde prácticamente se esparce por toda la localidad y por toda la ciudad. Don Edgar, ahí veíamos los indicadores sociales de su localidad que comparte algunos problemas con Kennedy, algunos desafíos. ¿Cuál creería usted que debería ser enfrentado de manera urgente? Porque veíamos, digamos, asuntos similares, el de la migración, el de mujeres que con muchas dificultades son las jefas de los hogares, el de la discapacidad, en fin. Bueno, los problemas de por sí son muy, muy comunes. Tenemos un problema en Bosa con las personas en condición de discapacidad. En estos días me reuní con personal de Transmilenio porque tenemos las rutas de la empresa Masivo Capital. Ninguno de los buses tienen plataforma de acceso para personas en condición de discapacidad, donde personalmente le tomamos fotos, hicimos videos, y el señor el que me nombraron de Transmilenio llevó las evidencias. Ayúdame a repetir, por favor, eso. El consorcio del SITP que tiene las rutas en su localidad no tiene las condiciones para transportar a las personas en situación de discapacidad. Es correcto. Masivo Capital tiene la ruta 508, L508, G508, que va de Porvenir a la avenida 1 de Mayo con 10ª. Y de regreso, ninguno de los buses tiene plataforma. Son buses padrones viejos, en los cuales no sé por qué los cambiaron, porque teníamos unos buses que tenían sus respectivas plataformas. Actualmente no las tienen y son buses totalmente viejos. La ruta F511, que es una rotativa que va al Portal Américas, Bosa Santa Fe, Bosa Porvenir, durante todo el día, ninguno de los buses posee esa plataforma. La otra ruta que pasa por ese lado es la 576, que va hacia Engativá. Esa sí creo que es de Consorcio Express. Son busetones, ya no es bus padrón, pero ninguno tiene cómo transportar a una persona en silla de ruedas, que nosotros hemos tenido que alzar las sillas para subirlos. En esa buseta y no cabe una silla.
Entonces, yo le hice un recorrido de aproximadamente 3 horas a ese señor para que diera cuenta cómo era, y él mismo paraba bus por bus. Permítame, le tomo ¿Y la esa foto. persona con la que usted habló es del sistema de transporte masivo? De Transmilenio, sí, cómo no. Porque muy- yo pasé un derecho de petición en una reunión que hubo virtual, y para que eso sí, inmediatamente me nombraron la persona que iba a visitarnos. Yo tengo las fotos y tengo algunos videos también sobre eso. Pues ojalá la gerencia de Transmilenio haga seguimiento a su denuncia, a su queja, porque si es esta, como vimos en los datos, una localidad donde hay una fuerte presencia de personas en situación de discapacidad, pues el sistema de transporte masivo tiene que hacer que esas personas se sientan incluidas en la ciudad y puedan movilizarse en el transporte público para llegar a otros asuntos, al trabajo, al estudio, a los servicios de salud o de educación, en fin. Seguiremos hablando de esos indicadores sociales de esta localidad. Señor, Tengo otro puntico. ni más Los faltaba, a eso andenes. vinimos. Los andenes están totalmente, algunos destruidos. Nosotros tuvimos un caso de cuando hubo la toma social, donde nos destruyeron un andén que queda frente al colegio de primera infancia, Villas del Progreso, y como los manifestantes arrancaron las baldosas, eso quedó en un hueco y no ha sido posible que no arreglen. Igual, las plataformas por donde debe subir la persona en su silla de ruedas hacia el andén o viceversa bajar, tiene una altura aproximadamente de 5 centímetros, donde eso debe ir a 0 grados. Claro. Pero todos los andenes de allá, imposibles. Accesibilidad para garantizar el derecho a la ciudad de las personas con discapacidad, de eso hablamos, y de otros indicadores sociales, de cómo votaron, de cuántos puestos de votación hay, garantizan o no la correcta participación de los habitantes de estas dos localidades. De eso, Cristian, seguiremos hablando en segundos, porque usted tiene el desarrollo de las noticias que prometimos y que titulamos al inicio de esta emisión. Así es, Yamid, y qué bueno verlo a usted y a todo el equipo de Capital, y ahora haciendo presencia en estas dos localidades muy importantes para Bogotá, Bosa y Kennedy, y le dejo un dato que también es de utilidad, y son los delitos que han aumentado en estas localidades. En Kennedy, por ejemplo, aumentó el hurto a residencia, y en Bosa el hurto también a las personas en común y la extorsión, en la investigación de nuestro compañero Andrés Zapata. Pero bueno, es momento de actualizarnos y vamos con las noticias, porque el Ministerio de Educación hoy dio a conocer el estado actual del Plan de Alimentación Escolar, el famoso PAE, en el país. Y Daniela Espitia tiene todos los detalles. La escuchamos. Cristian, buenas tardes. Pues hoy se anunció que se destinarán 457.000 millones de pesos para presupuesto del cierre del año en el Plan de Alimentación Escolar en el país. Además, se dio a conocer en qué avanzan los procesos para los 48 municipios en los que aún persisten problemas con el programa. Garantizar la permanencia de los niños en las aulas es uno de los objetivos del PAE, el plan que brinda alimentación en los colegios distritales y que para algunos resulta siendo su única comida del día. Este año estaremos cerrando en el 80%, que es la meta que tenemos como gobierno nacional, efectivamente frente a la matrícula. De los 1.101 municipios en los que se ejecuta el PAE, en 48 hay problemas con la entrega de la alimentación. En zonas como Cauca, Córdoba, Pitalito, Montería y el Amazonas, el Ministerio de Educación aclaró que ya se están avanzando las licitaciones y los contratos. Hay que reconocer que hay esfuerzos institucionales fuertes en muchas de las entidades territoriales para poder avanzar hacia la universalidad. En este momento, pues los que tienen mayores retos para poder seguir creciendo están en el departamento de Casanare, donde desafortunadamente la cobertura está por debajo del 50%. También tenemos retos grandes en Caquetá, que también está por debajo del 50%, que es donde definitivamente tenemos que seguir haciendo un acompañamiento mayor para poder seguir creciendo. El programa es cofinanciado por el Gobierno Nacional y 97 entidades territoriales que hacen sus aportes propios. Bogotá es la que mayor monto asigna. Bogotá hoy, creo que es bueno resaltarlo, conjuntamente con 30 entidades territoriales más, tiene casi cobertura universal. Bogotá ya la tiene y yo creo que es un esfuerzo grande que hay que reconocer hoy. Este mes el gobierno realizó el quinto giro de recursos por más de 207.000 millones de pesos para su operación. A estos 207.000, en un poco menos de 2 semanas, agregaremos algo que el Congreso de la República nos aprobó recientemente, ustedes lo han escuchado. Es una adición a nuestro presupuesto en la vigencia, en la idea de apoyar también a las entidades para que logren cerrar el calendario con el programa de alimentación escolar disponible. Serían 250.000 millones adicionales. Actualmente más de 5 millones de niños y adolescentes reciben este complemento en 3 modalidades: comida preparada en sitio, comida caliente transportada y raciones industrializadas.
Por supuesto, uno de los planes más importantes del gobierno, y hay que revisar en esos municipios en donde no está funcionando bien. Seguramente lo hará nuestra compañera Daniela Espitia. Y tenemos más noticias porque en la ciudad se espera que se entreguen obras para mejorar la movilidad. Yo hablé con Esteban Bejarano y él me adelantó que tienen que ver con los puentes vehiculares y por supuesto también para los ciclistas. Lo escuchamos. Cristian y televidentes, y ahora buenas tardes. Pues son 3 obras ubicadas principalmente en el sur y en el norte de la ciudad. En su mayoría son puentes vehiculares y puentes para los ciclistas. Lo que pretenden con estas nuevas infraestructuras es generar un mayor flujo en la movilidad de la ciudad, así como evitar trancones y pasos improvisados en algunos sectores. En el sector del Canal Córdoba, en la localidad Suba, ciclistas y peatones contarán con nuevos puentes que permitirán el tránsito sobre esta vía. Esos 2 ciclopuentes sobre el Canal Córdoba, ya el viernes pasado comenzamos la instalación, ya se izaron las estructuras metálicas de los puentes para facilitar esa conexión. Las obras hacen parte del proyecto de la Ciclo Alameda Medio Milenio, una obra de valorización que espera ser entregada entre junio y julio del 2024. Sin embargo, el ciclopuente entraría en funcionamiento antes. La idea es que esos puentes ya queden en servicio en las próximas semanas. Entonces ya con la instalación de la estructura metálica, básicamente lo que estamos es generando ya los aproches del puente y ya con eso dar al servicio. Máximo en unas 2 semanas ya estamos dando el servicio. En otra zona de Bogotá avanza el proyecto en el que se ejecuta el grupo 2 de la avenida 68, el cual cuenta con un 41% de avance y tendrá otro puente vehicular. Ahí en la calle Tercera con la avenida 68 vamos a construir un puente que va a ser exclusivo para el tráfico mixto. Ese puente va a resolver también esa intersección semaforizada que hay en la 68 con Tercera, que es también permanente causa de congestión vehicular. El puente contará con 3 carriles, una longitud de 335 metros y esperan entre en funcionamiento en los próximos meses. Este puente esperamos darlo al servicio a finalizar este año 2023. Para eso pues ya el contratista, como lo dijimos, entre el 9 y el 13 de septiembre de la semana pasada, ya hizo el izaje de 4 vigas que pesan alrededor de 80 toneladas cada una. Y sobre la avenida NQS con avenida Bosa, desde el año pasado fue adjudicado un contrato para la construcción de un intercambiador a desnivel, con el que buscan mejorar la movilidad del sur de la ciudad. Van a ser en total 6 puentes, porque vamos a tener 2 puentes rectos y 4 puentes, llamamos puentes porque son orejas elevadas. Realmente la estructura es elevada, entonces las 4 conectantes para poder tomar hacia los 4 sentidos cardinales son elevadas, por eso estamos hablando de que son en total 6 puentes, y también va a tener un gran ciclopuente. Este proyecto sería entregado en enero del 2025 para mejorar el ingreso y la salida de los vehículos por el sur de Bogotá. Y hablando de movilidad, en horas de la mañana la Personería de Bogotá llevó a cabo un recorrido por 135 estaciones de Transmilenio de la ciudad. Según informaron, esto lo realizaron con el fin de generar una acción de verificación en el sistema de transporte masivo y detectar situaciones que afecten la calidad del servicio, así como la comodidad de los usuarios. Escuchemos el balance que entrega el Personero de Bogotá. El 45% de las personas que podemos identificar con alguna discapacidad no pudieron contar en los buses con una silla azul. En el 40% de las estaciones no encontramos personal de apoyo para el ingreso de estas personas. También nos preocupa el tema de no contar con sistema braille en distintas estaciones, lo que impide el acceso de personas con esta discapacidad al sistema. Por supuesto, iniciamos el asunto electoral, que es una guía, como ya saben, de ahora para que tengan información veraz en esta época de campaña. Iniciamos con Gustavo Bolívar, quien podrá continuar con su candidatura, y el CNE no aceptó la solicitud de revocatoria. Según el candidato, ya también puede acceder a los créditos que no había podido aprobar y las entidades le habían negado por estar en esa acusación, por decirlo así. ¿Y eso en qué se traduce? En publicidad. Y ahora vemos a Galán porque es uno de los candidatos que aún no
no recibe respuesta porque renunció a su cargo, recordemos, de concejal sin cumplir el periodo establecido, aunque se argumenta que esta regla no aplicaría en su caso, ya que obtuvo el puesto por ser la segunda votación a la alcaldía en 2019. Y también vemos a Oviedo, quien tuvo un contrato con el Fondo Nacional de Garantías, y la defensa de él es que fue un arriendo y él es el quien le paga al Estado. El CNE estudia ambos casos y debe dar una respuesta. Mientras esto ocurre, Bolívar y Molano siguen en polémicas. Incluso el candidato del pacto amenazó con no asistir a más debates ante los constantes ataques del exministro. Y sí, entre peleas y acusaciones, avanza la carrera al Palacio Líbano. Y cuando la gente dice su voto vale, uno tiende a imaginar que solo es una agraciada frase para enaltecer el voto a conciencia. Pero si vamos a ser específicos, su voto en serio vale. Y es que recordemos que los candidatos reciben financiación del Estado para sus campañas por medio de la reposición de gastos por votos. Sí, exacto, las pancartas y volantes que usted ve hasta nuevas en la basura salen del bolsillo de todos. Y en esta ocasión cada voto tiene un valor y lo han asignado. Si hacemos la matemática simple, para gobernadores y diputados, 50.000 votos son aproximadamente 229 millones de pesos y para alcaldes y concejales son 138 millones de pesos. Entonces, ya que sabe esto, ahora sí, su voto vale, no lo regale. Y hoy ponemos una X porque tampoco se pasa en limpio, porque desafortunadamente hay otra nueva alerta por irregularidades. Según la MOE, 27 municipios del país se encuentran en riesgo de fraude electoral. 6 de ellos están en rojo, en el semáforo en rojo, porque tienen la tasa de inscripción de cédulas mucho más alta por cada 1000 habitantes. Y además, 28 candidatos a diferentes cargos de elección popular enfrentan amenazas de grupos armados ilegales, pero bueno, no peguemos el grito en el cielo, si es lo habitual, ¿no? Y la Registraduría Nacional del Estado Civil abrió una convocatoria masiva con la que espera vincular a más de 25.000 personas. Se buscan, atención, auxiliares administrativos entre el 23 de octubre y el 3 de noviembre, poco más de 15 días. La remuneración pactada será de más de 2,5 millones de pesos en las diferentes regiones del país. Entonces, si está buscando trabajito, métase a la página de la Registraduría y encuentra los detalles de la convocatoria. Y hasta aquí el asunto electoral. Vamos a una muy, pero muy corta pausa y por supuesto regresaremos con más análisis y más información aquí en Ahora. Igual que lo hemos hecho en las últimas semanas, Capital, Sistema de Comunicación Pública, transmite hoy desde el espacio público, justo al lado de la Biblioteca El Tintal. Aquí, en las zonas verdes, a esta hora departen familias con sus hijos, personas con sus perros, alrededor de urbanizaciones que han ido creciendo en esta localidad. Tanto Bosa como Kennedy crecen en altura, no solamente en habitaciones y en viviendas autoconstruidas, sino también en conjuntos residenciales. Desde aquí transmitimos para hablar de las problemáticas y de los desafíos de futuro de estas dos localidades de Bogotá. Y previo a la pausa hablábamos de indicadores sociales. Hay uno que pasamos por alto, don Rommel, que tiene que ver con la habitabilidad de calle. 7.2% de los habitantes de calle en Bogotá están en Kennedy. ¿Qué es lo que explica eso? Lo que sucedió es que el Bronx, que estaba en el San Berna, se trasladó para el sector de María Paz. Y desde ahí hay un mantra que dice para los habitantes de calle de Bogotá, vámonos para María Paz. Y todos se van para María Paz porque es que se encuentran las casas donde se pueden alojar desde 5.000 pesos la noche, de 6 por 12, que viven 70 personas más o menos, y ellos pues se dedican a la venta de corotos, a la venta de con sus carros de reciclaje, y es una población flotante, migrante, pero encuentran en Kennedy
que ya los cambuches y todo se instalaron sobre América, sobre 1 de Mayo, y desafortunadamente no hay una respuesta social, porque es que ya se vuelve incontenible la cantidad de personas de habitabilidad de calle que llega inclusive desde fuera de Bogotá. Ese asunto también es importante, don Edgar, en Bosa, ¿también les preocupa? Bueno, en la localidad de Bosa, la habitabilidad de calle es más reducida que la de Kennedy. ¿Qué es lo que pasa? Comparando uno Kennedy, por el asunto de tanto taller, tanto almacén, tantos amanecederos, entonces la habitabilidad de calle pues corre hacia esos lados, lo que no ocurre en Bosa, pero aunque sí hay habitabilidad de calle, pero es más reducido el problema. El asunto es que integración social y Los Ángeles Azules son los que tendrían que estar pendientes de esas personas en habitabilidad de calle. Pero tampoco el distrito o las entidades correspondientes pueden obligar a una persona de esas a irse a un hogar de paso como tal. Claro. Nuestro siguiente dato tiene que ver con la participación electoral de los habitantes de estas dos localidades. ¿Cómo votaron en las pasadas elecciones? Como ven ustedes en sus pantallas, en ambas localidades ganó Claudia López, en Kennedy, en Bosa, en 2019. En Kennedy con 143.000 votos y en Bosa con 77.000. No sé si a partir de la experiencia de lo que vivieron con la actual administración distrital, don Rommel, o a partir de lo que han escuchado de los candidatos, ¿ustedes sienten que realmente están tomando en cuenta sus problemáticas y sus quejas? Pues en este momento la situación desde pandemia y la inseguridad que se desata en toda la localidad, en calles, carreras, en los barrios, en parques, en colegios, no ha habido una respuesta ni de concejales ni de candidatos en este momento a la alcaldía, mucho menos de los ediles, porque ellos son las bellas durmientes que hacen caso a lo que les manda el concejal y no tienen independencia propia. Entonces, el panorama electoral que se presenta en la localidad es de mucha... no hay certidumbre, no hay certeza y la gente está votando más, no por criterio, sino por el que dice que dicen, por el consejo. Oiga, ¿usted por quién va a votar? ¿Por quién me aconseja votar? Pero en este momento, entre izquierda, derecha y centro, la situación es de pronóstico reservado, pero va a ganar los que están invirtiendo más en publicidad y menos en que hicieron por la localidad. Muy bien, a propósito de las elecciones anteriores, de cómo votaron y de lo que han venido a prometer los candidatos para octubre, don Edgar, en Bosa, ¿cuál es el panorama? Bueno, yo creo que el panorama en Bosa, como en todas las localidades, hay mucha expectativa. Normalmente, personalmente, estaba uno decepcionado de la administración que está pasando, porque una cosa fue lo que prometieron y otra cosa lo que lograron realizar. En cuanto a seguridad, todos los candidatos ahorita se están centrando a hablar sobre seguridad, qué van a hacer, qué van a gestionar, pero ojalá que lo que prometan sea verídico. Y a la ciudadanía, que tomen conciencia, que miren los programas de trabajo de X o Y candidato, pero que sea a conciencia, que sea real. Voten y exigimos, el que quede como alcalde le vamos a exigir, el concejal le vamos a exigir. Yo sé que ellos les toca ahorita, si quieren otra vez tomar el derecho de nuestro país, de nuestra ciudad, más que la ciudad capital, claro, que debería estar mejor enfocada, pues exijamos, pero seamos electores, votemos y podemos exigir. Si no, no hay cómo. Votar con suficiente información y comparando las propuestas de los candidatos. A propósito, para comparar las propuestas de los candidatos, tengan en cuenta que en diferentes horarios de nuestra programación, pero particularmente a la 1 de la tarde, ustedes encuentran entrevistas con todos y cada uno de los candidatos para que puedan escuchar sus propuestas y ver si realmente satisface lo que ustedes esperan de esos candidatos. ¿Cuáles son las razones que tiene la gente para sentirse más orgullosa de estas dos localidades, de Bosa y de Kennedy? ¿Qué es lo que esperan que priorice el nuevo alcalde? Eso les preguntamos en las calles y esto nos respondieron. De la localidad de Bosa, que llevo aquí 13 años viviendo, aprecio mucho su gente, la labor que ellos hacen, esa intensidad en cuanto a producción,
que el gobierno debería apoyar, como es en la informalidad. Queremos que nos sigan apoyando, nos sigan colaborando para seguir siendo más próspera tanto la localidad como la hermosa ciudad de Bogotá. Para destacar aquí en Kennedy tenemos el progreso que ha tenido la localidad, sí. Encontramos de todo y el ambiente pues no es el mejor, pero tratamos de sobrevivir aquí. El sector cultural, la norma de inclusión, porque manejan muchos asuntos de inclusión. Es un lugar donde se puede vivir como la economía, porque en otros lugares está demasiado caro. Lo que más aprecio, bueno, todo porque estamos muy centrados. Están los hospitales, están los colegios, que son muy buenos, por cierto. Tenemos los bancos. Tenemos el centro comercial que es pues Abastos como tal, la plaza. Yo aprecio de Bosa mis vecinos, la cantidad de buen comercio que hay, de oportunidad informal a trabajar, la honestidad de su gente propia de aquí. Zona bancaria, zona comercial, todo lo que tenemos, no hay necesidad realmente de ir al centro a hacer alguna vuelta. Tiene muchos atractivos, el monumento de banderas, el estadio de techo, el parque Timisa. Ahora quedó muy bueno el transporte y lo que están haciendo hacia el caño del río Bogotá, eso mejoró mucho. Acá en Kennedy podemos ver buen comercio. Los parques son muy bonitos, el Parque La Amistad es un parque súper lindo. Los parques, la estructura, la calidad humana del sector es bastante bacana. Los polideportivos, todo lo que sea para tener la juventud entretenida, los niños que tengan a dónde salir. A la localidad de Bosa le faltan muchas cosas. Se están mejorando las vías de acceso y queremos que se mejore también lo que es la seguridad. Más compromiso de las mismas personas que vivimos, que habitamos, y la policía que nos acompañe más también. El manejo en las vías, porque pues hay mucha imprudencia vial en este momento. Se ve que hay bastante imprudencia vial. Tenemos mucha invasión del espacio público, sí, mucha delincuencia. El mal que atañe a los niños aquí en los colegios, sí, la drogadicción. Hay mucho indigente últimamente, se han venido de otros lados y inseguridad. No puede salir porque todo el mundo ya están atracando, robando. Necesitaríamos un poco más de vigilancia de parte de la policía y que nos colaboren con la reparación de las calles. Hay muy poca policía, son muy contados y cuando realmente pasa algo grave nos toca es entre nosotros mismos defendernos y ayudarnos porque la policía no llega. Hay mucha inseguridad, pues el raponazo del celular y la gente da papaya. Como más cultura ciudadana, como más valores. Presencia de la policía, pero que no estén en función de otra cosa, sino ayudando al sector a mejorar. Le faltaría un buen espacio para las artes, como la música, el teatro, la danza, la cultura. Un subsector de la localidad de Kennedy fue epicentro de manifestaciones violentas en muchos casos durante los tiempos del estallido social. Y en esos alrededores de ese sector están esperando soluciones, pero también acciones por parte de la administración distrital entrante. Sobre ello hablamos a continuación. Conectamos a Andrés Zapata. Andrés. Yamid, para usted muy buenas tardes y para todos los televidentes de ahora un cordial saludo. Pues me encuentro con Giovanna González, ella es integrante del colectivo Punto Renacer, un colectivo que nació en el estallido social de 2021. Giovanna, muy buenas tardes. Bueno, hablemos sobre esa mirada de los jóvenes en las manifestaciones de 2021. ¿Cómo cambió la mirada de la localidad? Claro, pues en Bosa y en Kennedy, por ejemplo, en el portal Américas o en el portal de la Resistencia vimos toda la participación de las juventudes desde esas localidades. Y yo creo que eso también abrió la mirada a ver las problemáticas más a profundidad del país y pues en este caso, por supuesto, de la localidad. Estos últimos 2 años hemos visto también cómo los y las jóvenes se apropian más del territorio, evidencian más las problemáticas que existen en la localidad, por supuesto, y pues muchos de los jóvenes ya se integran más como al tema de la defensa y promoción de los derechos humanos, escenarios de construcción política o popular o comunitaria. Entonces creo que eso sirvió muchísimo para que los jóvenes abrieran y transformaran la mirada que teníamos de
cómo apropiarnos de lo nuestro, de nuestro espacio, de nuestra localidad. Joana, nosotros vimos durante meses y digamos que un par de años que los jóvenes salían a las calles a protestar. ¿Cómo está actualmente esa protesta social con el nuevo gobierno? Bueno, en el gobierno de Duque, evidentemente por incumplimientos a los derechos para una vida digna, vimos cómo las juventudes salimos a protestar y a decir que no más. Y pues en este gobierno, que es un gobierno que se espera que sea un cambio, que sea un gobierno en pro de las comunidades, en pro del pueblo popular, del pueblo trabajador, pues muchos jóvenes o muchas personas de las localidades salen a apoyar las movilizaciones en torno a las reformas que propone el gobierno nacional. Pues hay otros jóvenes también que por supuesto no están de acuerdo con muchos de los temas políticos que se mueven en el país, pero pues creo que la movilización en este caso debe ir de organizaciones hacia adentro, es decir que las organizaciones deben trabajar por organizarse, valga la redundancia, para que estos próximos 3 años podamos fortalecer las herramientas de discusión, para que podamos fortalecer las herramientas de movilización también, porque no sabemos si este gobierno va a durar más de 3 años, entonces sí creo que es importante que las organizaciones nos preparemos para lo que pueda pasar en próximos gobiernos. Joana, finalmente y muy rápido, ¿cómo los jóvenes ven las próximas elecciones? ¿Cuál es el panorama de los jóvenes en Bosa? Bueno, hemos visto mucha participación también de los jóvenes, hombres y mujeres, que se han lanzado, por ejemplo, a ediles, a concejales y pues ediles de la localidad de Bosa, obviamente por partidos que apoyan su política de vida. Y yo creo que sí es importante que los jóvenes nos demos una discusión frente a cómo apoyar estos temas políticos, que si bien pues muchos jóvenes no creemos o no creen en la política, muchos otros sí apoyan, y esto, digamos que el tema electoral no solo perjudica o beneficia a la parte personal, sino que también es toda una comunidad que viene peleándose derechos por años, entonces qué bueno que podamos, pues no sé, apoyar a las personas que vienen de los procesos sociales de nuestros barrios, de nuestra localidad en Bosa, que pues ha tenido una lucha histórica en tema de la lucha por los derechos humanos. Joana, pues agradecerte por tu tiempo. Ya usted siga con más información y datos allí en la localidad de Kennedy. Gracias Andrés y gracias a su invitada por su información y por ponernos en contexto sobre esa problemática social. Volvemos aquí para unas conclusiones y empiezo con don Rommel, que además es un líder, además de ser líder social, también ayuda en la búsqueda de desaparecidos, ¿verdad? Sí, señor. Pues nosotros decimos cuando nos despedimos, hasta pronto, ahora vengo, más tarde nos vemos, hasta luego, chao, etcétera. Pero generalmente a veces es la última despedida y empieza un drama humano, psicosomático, doloroso, y afortunadamente a Canal Capital, el canal de Bogotá que trabaja en la búsqueda de desaparecidos, se ha podido dar alegrías a la gente, pero es por el trabajo periodístico de ustedes y por el apoyo. Es que la gente ve Canal Capital y afortunadamente sensibiliza estos temas de desaparecidos. Es nuestro deber, don Rommel, se lo voy a decir coloquialmente, para eso es que nos pagan. ¿Con qué quisiera despedirse? ¿Con qué reflexión, recomendación o conclusión? Ante todo, este es un gran trabajo de Canal Capital para las elecciones que se vienen en este mes. La invitación es a que las personas voten lo que diga su corazón, que voten sin presión ideológica, que voten no por lo que les vayan a dar, sino por pensar en el bien general, por la justicia social, por el bienestar de todos, y la elección, lo que vayan a hacer ahorita, que sea de corazón y que sea lo que les diga su ideología, su pensamiento. Don Rommel Corredor, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Muy amable, señor. Y don Edgar, ¿con qué nos despedimos? Conclusión. Bueno, yo quiero hacer una invitación muy especial a todos los ciudadanos de Bogotá, no solo de mi localidad, Bosa, a que trabajemos de la mano con la policía, con nuestras instituciones, con la alcaldía,
conformemos frentes de seguridad, conformemos redes de cuidado que trabajando de la mano entre la misma comunidad y las autoridades vamos a lograr que Bogotá sea más segura. Yo tengo un eslogan que con lo que me he ganado las iniciativas, que es quiero una Bosa más segura. Entonces, invitados a que voten a conciencia y a que se reúnan, todas las comunidades, conformemos nuestro frente de seguridad. Si tenemos que colocar cámaras, alarma o lo que sea, hagámoslo. En coordinación siempre con las autoridades. Correcto, sí. Nosotros tenemos una ayuda que es la Secretaría de Seguridad de la Policía, donde va todo conectado, las cámaras y los radios, que yo actualmente hasta poseo uno, con el C4 que es de la Secretaría de Seguridad. Don Edgar Hernando Rodríguez, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Canal Capital. Si ustedes, candidatos, revisan nuestros programas desde que inició este proyecto en mayo, se darán cuenta que buena parte de los problemas sociales de Bogotá tienen cifras muy complicadas en estas dos localidades, Kennedy y Bosa. Bastaría con que revisaran cada uno de los programas de ahora y se darían cuenta qué es lo que estos habitantes de estas localidades necesitan que les resuelvan. Después no digan que no le avisamos, como decía un personaje del circo. A ustedes gracias por compartir con nosotros estos minutos. Recuerden que nos encuentran en todas las plataformas digitales como @capitalahora y por favor voten a conciencia. Hasta pronto.